Muy buenas tardes a todas y cada una de ustedes, mujeres, que disponen de un tiempo importante para dejarse inspirar por las escrituras y por la palabra de Dios. ¿Qué les parece si antes de empezar con la dinámica de la exposición bíblica, disponemos un tiempo para orar? Y le decimos al Señor, Dios nuestro, agradecemos este espacio, confiamos y creemos que es tu voz la que nos enseña, es tu voz la que moldea nuestro carácter, es tu voz la que nos enseña a escuchar y al mismo tiempo a colocar en práctica. Disponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo Dios guíes nuestro corazón, nos lleves a la dinámica más cerca del cielo y podamos comprender y entender todas las joyas, las piedras invaluables e incalculables que tienes para nosotros en este espacio de reunión y de aprendizaje bíblico por medio de las Sagradas Escrituras. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en un mundo, en una realidad donde las personas demandan ser escuchadas. Sin embargo, les cuesta o luchan con la idea de sentarse a escuchar. Y mucho más de sentarse a escuchar la voz de Dios. Tratando de citar un guitarrista, compositor, músico, y tratando como de entender el concepto claro de la mujer, Johann Campar dice lo siguiente: aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Leemos quizás esta breve composición realizada en 1800 y nos asemejamos un poco al consejo de la escritura, al consejo bíblico. En los tiempos de los apóstoles, específicamente en los tiempos en que fue escrita la carta de Santiago, los creyentes se encontraban dispersos por todas las regiones debido a la persecución por sus convicciones y sus creencias, incluyendo un grupo de mujeres que se encontraban allí. Ahora bien, no solamente era la prueba y la persecución. Las mujeres en la época no tenían ni voz ni voto, no podían hablar y al mismo tiempo no podían escuchar. Algunos refranes judíos de la época mencionaban que bendito sea Señor porque no me hiciste ni pagano, ni ignorante, ni una mujer. Así que, a diferencia del mundo de hoy, la mujer en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento no tenía valor, no tenía voto, debía sí o sí dedicarse a las labores del hogar y a lo que mencionaban o decretaban sus esposos. Ahora bien, el mensaje contemporáneo para las mujeres es un mensaje donde ustedes tienen la oportunidad de ser escuchadas, pero más importante, tienen la oportunidad de escuchar la voz de Dios, que es lo más importante y es lo que queremos desarrollar en la dinámica del tema de hoy, que es escuchar y practicar. Esa es la verdadera cuestión. Ahora bien, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, que es la carta o los textos en los que nos vamos a desarrollar para exponer lo que vamos a hablar, menciona lo siguiente. Santiago le escribe a los cristianos dispersos provenientes de las 12 tribus de Israel que se encontraban pasando por pruebas. Indudablemente los cristianos que se encontraban allí perseguidos tenían sus familias, dentro de ellos mujeres, mujeres esposas, mujeres hijas. También quizás en la misma dinámica, y el libro de Santiago los pone más adelante, mujeres viudas, quizás mujeres huérfanas, al mismo tiempo mujeres enfermas. Santiago dice, si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos, oren por él, porque la oración del justo puede mucho. Así que vemos a las mujeres involucradas en este proceso de la escritura de la carta del apóstol Santiago. Ahora bien, teniendo como base el entender que en la escritura, específicamente en Santiago capítulo 1, del versículo 19 al versículo 25, dice lo siguiente: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien que se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario,
Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Santiago deja una premisa importante y es: invita al grupo de creyentes, incluyendo a las mujeres, a escuchar la palabra de Dios. El versículo número 18 que antecede lo que acabamos de leer dice que nacimos de una palabra vida, de la palabra de Dios. La invitación a los creyentes, mujeres también, es que estemos atentos a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente eso, tener un corazón humilde para recibirla y poder colocarla en práctica. Y al final, cuando estemos concluyendo, nos vamos a dar cuenta del Señor por qué nos da esta premisa, o por qué nos exige escuchar, tener un corazón humilde y al mismo tiempo practicar. Teniendo clara nuestra idea base, tendremos 3 puntos a desarrollar. Número 1, escuchar con atención antes de hablar. El versículo número 19 y 20 menciona: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Entendemos que por naturaleza las mujeres son más comunicativas que los hombres. Nosotros somos un poco menos comunicativos, entre comillas. Sin embargo, eso ha sido algo de generación en generación. Aunque en la época de los tiempos bíblicos no podían hablar, no eran escuchadas, ahora sí vemos un grupo de mujeres que se levantan a ser escuchadas, que levantan su voz para que las escuchen. Ahora bien, el consejo bíblico es la invitación a escuchar antes de hablar, porque muchas veces nos precipitamos a hablar, herimos, generamos fracturas que son difíciles de reparar. A modo de analogía, tenemos un vaso de vidrio. Si lo arrojamos al piso, el vaso inmediatamente se va a fragmentar en segmentos pequeños, otros más grandes, y existe la posibilidad quizás que con pegamento o con algún tipo de solución vuelva a tener la misma forma del vaso. Sin embargo, no vuelve a ser igual, quedan las mismas grietas. Y si otra persona bebe de ese vaso, puede salir herida. La invitación que hace la Escritura es primero a escuchar antes de hablar, y principalmente a escuchar la palabra de Dios, porque ella es la que va a supeditar nuestra actitud, va a supeditar nuestro carácter, va a hacer que no hablemos con enojo, sino que escuchemos y podamos hablar con sabor a evangelio. Esa es como la dinámica. Si ustedes, mujeres, le van a hablar a sus hijos, escucharlos antes de hablar. Si le van a hablar a sus esposos, escucharlos antes de hablar. Si le van a hablar a sus padres, escucharlos antes de hablar. Si les van a hablar a sus jefes, escucharlos antes de hablar. Para que, como lo dice el consejo bíblico, no nos enojemos con facilidad y no hablemos mucho con facilidad, porque hay un deseo en nuestro corazón de querer interrumpir, de querer sobresalir, de querer que nuestra opinión salga. ¿Cierto? Y la invitación del consejo bíblico es: escuchemos. Y el resultado de esto, en definitiva, es que las palabras y las acciones que ustedes van a tener van a saber a verdad, van a saber a evangelio. Ahora bien, como punto número 2, mujer, no siempre tienes la razón. El versículo número 21 menciona lo siguiente: por eso dejen de hacer lo malo, pues hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Debemos dejar como cristianos, como personas que el Evangelio poco a poco moldea, que Dios hable más y más a nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos la voz de Dios, tenemos un corazón humilde para captar lo que Dios quiere hablarnos. En definitiva, a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, vamos a tener un sazón del cielo, vamos a tener un sazón de evangelio. Y así lo vamos a hacer en todas las arenas y todas las áreas de nuestra vida. Tener un corazón humilde sí o sí nos lleva a actuar con obediencia. Quizás podemos tener la mejor disposición para escuchar, pero si no contamos con la humildad de que no siempre tenemos la razón, de que hay momentos donde hay que cederla, no vamos a tener una predisposición a la obediencia. La invitación, mujeres, es escuchemos. No es fácil, pero escuchemos. Y a la hora de escuchar tengamos la sensibilidad de un corazón que es receptivo para proceder a la obediencia. Ahora vivimos en un mundo donde las mujeres, a diferencia de los tiempos bíblicos, sí son escuchadas. Levantan su voz, pero levantan su voz de una manera distorsionada. Quieren vivir una vida empoderada, en un concepto de empoderamiento,
de acuerdo a las dinámicas del posmodernismo que no necesariamente se alinean a los principios bíblicos. Si yo les pudiera dar un consejo a ustedes, les diría: mujer, para que seas empoderada, necesitas escuchar la voz de Dios. O la mujer empoderada es aquella que escucha la voz de Dios y tiene un corazón humilde para recibirla. Escuchar y practicar, esa realmente es la cuestión. Ahora bien, en los tiempos bíblicos surgió como una problemática, ya lo vimos en todo el contexto de Santiago, habían viudas, quizás huérfanas, que estaban pasando por momentos difíciles, y el apóstol Pablo también menciona: sométanse los unos a los otros. Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. En un concepto griego donde las mujeres aún valían menos que en un concepto judío. Tanto así que en las dinámicas eclesiales se empezó a ver que las mujeres querían ser escuchadas, pero no se hacía de una manera correcta y con el orden que Dios determinaba. Entonces se volvió un poco un desorden, y luego el apóstol Pablo en otras cartas da recomendaciones acerca de cómo debe ser el comportamiento en los lugares de reunión, en los lugares de congregación. Algo similar pasa en el siglo XXI. Las mujeres tienen la posibilidad de levantar su voz y lo hacen, y perfecto, es uno de sus derechos. Sin embargo, el empoderamiento al ellas alzar su voz no se alinea a las dinámicas bíblicas. Las dinámicas bíblicas nos enseñan que la mujer, cuando alza su voz en empoderamiento, es porque ha escuchado la voz de su padre y es porque ha tenido un corazón humilde para recibirla. Finalmente, en el punto número 3, en los versículos 22 en adelante, dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismas, y les pasará lo mismo que a quien que se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Esta traducción que estamos leyendo del lenguaje actual es muy clara y es muy concisa. Y como un tercer punto es, el espejo no es solamente para que ustedes se vean bellas, sino para ser un reflejo de lo que Dios quiere hablarnos. En los tiempos bíblicos el espejo era muy diferente a lo que nosotros concebimos como un espejo. Nosotros nos vemos muy bien, perfecciones e imperfecciones nos vemos. En los tiempos bíblicos era literalmente como el reflejo de una cuchara. Si ustedes se ven en una cuchara, el rostro se ve un poco distorsionado. Y esa es la similitud que utiliza Santiago. Si ustedes se ven en el espejo y luego se olvidan cómo se ven. Y es con facilidad cuando escuchamos la voz de Dios. No tenemos un corazón humilde que sí o sí nos lleva a la obediencia. Nos vamos a ver en el espejo, vamos a retirarnos de él y nos vamos a olvidar realmente de cómo éramos. La invitación, mujeres, es que ustedes sean auténticas, que cuando ustedes se vean al espejo y se retiren de él, no olviden quiénes eran, porque su autenticidad se deriva de escuchar la voz de Dios y de ustedes tener un corazón humilde que capta lo que Dios quiere decirles de parte del cielo. Entendiendo estos 3 puntos: escuchar antes de hablar, que tenemos que tener un corazón humilde que no siempre tiene la razón, y que el espejo no es solamente para verse bellas. El Señor les promete que serán felices en todo lo que hagan, bienaventuradas en todo lo que hagan, tendrán gozo en todo lo que hagan, porque el Señor es fiel a su palabra.